Hermosa, hermosa mañana para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Día 231 de la lectura de la palabra. Y estoy contento de estar aquí con ustedes y poder compartir la palabra. Nuevamente estamos en Colosenses capítulo 2, versos 11 al 15. Y aunque nuevamente son cortos versos, hay tanta revelación, información, verdad que te confronta, que te guía y que te establece en esa roca que es Cristo Jesús. Leamos juntos y pausadamente. Colosenses 2, 11 al 15 dice así. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando en él el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Como ven, hay tanta revelación que cada verso, cada palabra tiene un significado tan y tan profundo. De la misma forma que Jesús en su tiempo, cuando caminaba, sanaba a una persona, sanaba a un ciego, a un cojo, a la mujer del flujo, no lo sanaba a media, sino que lo sanaba completamente. De la misma forma, Cristo en la cruz del Calvario, a todos aquellos que confían en Él, cuando los salva, no los salva a media, no los salva a 75%, sino que los salva completamente. Cuando los perdona completamente. Y cuando nos da la victoria en Él completamente. Esta salvación no requiere, estaba Pablo hablando y lo hemos repetido muchas veces, que le añadamos con filosofías huecas, sutiles palabrerías para alcanzar aún más una profundidad aún mayor en Cristo Jesús. Cristo lo hizo todo, no hay que añadirle ningún ritual, ningún misticismo, ninguna revelación humana para hacernos ver a nosotros como que sabemos más. Él estaba en contra de la filosofía humana que quería enseñar cosas más profundas, haciendo ver al hombre como que es más sabio que Dios. Jesús es completamente Dios, ya que leímos que completamente la deidad de Dios estaba en él. Y número dos, que Él es completamente suficiente para salvarnos. Aquí Pablo comienza a hablar de la circuncisión espiritual y la compara con la circuncisión física, ya que los maestros falsos estaban añadiendo otro ritual. Para completar la salvación en Cristo es necesario circuncidarse físicamente. Para tú ser parte de la nación de pacto, tienes que circuncidarte físicamente. Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado. Cuando una persona viene a Cristo mediante la fe salvadora de él, se convierte en una nueva criatura. Y 2 Corintios 5:17 así dice que todas las cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas y completas. Galatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Tras haber establecido en 2:10 la verdad que nosotros que hemos confiado en Cristo somos completos en Él, Pablo señala tres aspectos en estos versos del 11 al 15. Número uno, en Cristo tenemos la salvación completa. Número dos, tenemos el perdón completo. Y número tres, tenemos una victoria completa en Cristo Jesús. Como ya hemos estudiado, era de esperarse que los falsos maestros de Colosa
que Pablo los había confrontado también en Galacia, enseñaran la necesidad de la circuncisión para alcanzar aún mayor, una profundidad mayor en la salvación. Cada niño judío, no sé si saben esto, se circuncida al sexto día, si no me equivoco. La primera verdad sobre la circuncisión era que tenías que circuncidarte para ser parte de la nación santa de Dios y para alcanzar tu salvación. Esa era la primera creencia que tenían, que la circuncisión te hacía parte de la gente del pacto de Dios. Pero las escrituras no sostienen esa verdad. Dice, puesto que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Romanos 9:6. La aflicción, la afiliación a la comunidad del pacto no garantiza la salvación individual. Pablo escribe en Romanos 2:28 al 29, escuche con calma, pues no es judío el que lo es exteriormente, no es judío el que es de acuerdo a la circuncisión física, de afuera, de la parte privada del hombre, para ponerlo así para que entendamos, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón. Escuche bien, es la del corazón en el espíritu, no en la letra. ¿Ok? La alabanza del cual viene de los hombres, no viene de los hombres, sino la alabanza que viene y es para Dios. La segunda posición es más bíblica, y es que la circuncisión era solo una demostración de lo que había ocurrido en el hombre interior. El corte del prepucio del órgano masculino era una manera gráfica de demostrar que el hombre necesitaba ser limpio hasta lo más profundo de su ser. Por eso el hombre se circuncidaba, todavía se circuncida por cosas de purificación y cosas así, pero se circuncidaba, y el peso del significado de la circuncisión era que en lo más profundo del hombre, en la parte que producía vida del hombre, necesitaba ser limpiada por el pecado que había en el hombre. Algo que se supone que produzca vida en el hombre está produciendo, por su naturaleza pecaminosa, está produciendo muerte. Nunca la intención de Dios fue que el hombre se enfocara en el ritual de afuera, más importante que el cambio interior. En Deuteronomio 10:16 Moisés mandó al pueblo de Israel diciendo: circuncidad pues el prepucio de vuestros corazones y no endurezcáis más vuestro cerviz. Deuteronomio 36 añade: y circuncidará Jehová tu corazón, y circuncidará Dios Jehová tu corazón, el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová de tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin que vivas. ¿De qué me vale circuncidarme afuera si mi corazón está bien lejos de Dios? El Señor ordenó a los israelitas en la época de Jeremías a circuncidarse para separarse para el Señor en sus corazones y quitar el prepucio de su corazón. Lo sigo repitiendo porque muchas veces enfocamos tanto el ritual de afuera, pero no encaminamos al niño en su corazón. Encamina al niño en su camino, y cuando sea grande no se apartará. Si tú quieres bautizar a tu bebé, a tu niño, allá usted. Pero el bautismo también es un ritual de afuera que se supone que signifique o que dé testimonio de lo que pasó adentro. Por eso un niño deberíamos de encaminarlo, y soy cuidadoso, bueno, no quiero ofender a nadie, tenemos que encaminarlo. Si tú bautizas a un niño en las aguas, como padre te estás comprometiendo no con los hombres, sino con Dios, que lo vas a encaminar para cuando sea grande él decida y pueda testificar: wow, el Señor verdaderamente ha hecho un cambio dentro de mí y quiero bautizarme en las aguas para declarar mi cambio interior
públicamente. Jeremías 4:4 decía eso. Dios siempre se ha interesado por el corazón. Una de las cosas que el Señor escudriña es el corazón. Las experiencias de Abraham aclaran esta verdad. La circuncisión no pasó primero y luego él creyó. Pablo escribe en Romanos 4:11 que Abraham recibió la circuncisión como una señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún cuando era incircunciso. Él obtuvo fe y él mostró su fe antes de ser circuncidado, y años después, Génesis 15:6 por ahí, es cuando él se circuncidó. Pero su fe vino antes del acto de afuera. Nosotros no podemos reaccionar a Dios por afuera antes que él circuncide nuestro corazón, que hemos hablado antes que el corazón es que la mente, tiene que haber un cambio de mente, tiene que haber un arrepentimiento. El arrepentimiento no ocurre por decir perdóname Dios. El arrepentimiento ocurre cuando decimos perdóname Dios y cambiamos nuestra forma de pensar. La circuncisión fue una señal externa de lo que pasó en el corazón de Abraham internamente. Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, lo hemos dicho antes, ni la incircuncisión, sino la nueva creación que ocurre en el corazón. El propósito de la circuncisión de Cristo es remover el cuerpo pecaminoso carnal que está en la mente. Este se refiere a remover la naturaleza pecaminosa y caída que existe en cada uno de nosotros y lo domina ante las experiencias, antes de experimentar la salvación. Antes que yo experimentara esta nueva vida en Cristo, este nuevo pensar, yo digo que cuando tú estás en Cristo, tu copa está rebosando de esa vida, de ese perdón, de esa restauración, y eso es lo que tú quieres hacer con los demás. Antes de yo experimentar eso, yo estaba en una batalla de que todo lo que yo quería hacer, lo hacía y no tenía remordimiento que estaba mal. Nada me decía dentro de mí, esto está mal, sino que lo quería hacer haciendo como si fuera un vicio. Una vez puse mi confianza en Cristo Jesús, el Espíritu Santo vino a morar y ahora hay una naturaleza en mí que me dice, no hagas eso. Ya tú sabes el final de eso. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, ¿verdad? Si no tienes a Cristo y no tienes al Espíritu Santo dentro de ti, todos los caminos te parecen buenos. Pero cuando tienes al Espíritu Santo dentro de ti, esos caminos que te parecen buenos, el Espíritu Santo te dice, espérate, ten cuidado que ese camino va a la destrucción, va a la muerte. Al experimentar la salvación, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no le sirvamos ya al pecado. Romanos 6:6. Como resultado, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En ningún otro pasaje se expresa con tanta claridad esto como en la palabra de Pablo en Filipenses 3:3. Escúchala. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, en la mente. Ya no confiamos en lo que la mente nos dice. Y que muchas veces yo confié en mi mente, en mi carne, dando 100% de lo que estaba haciendo era correcto. Y ese camino al final fue camino de muerte. Ahora no confiamos en la carne, ahora no confiamos en la filosofía, ahora no confiamos en el razonamiento de nuestra mente. Ahora tenemos la palabra que nos guía a toda verdad y es la que corta, lo vamos a ver, corta, nos circuncida en el corazón y divide las cosas de Dios y las cosas del hombre. Antes de experimentar esta nueva vida en Cristo, yo hacía y deshacía. Incluso llegó un momento que iba a la iglesia, que iba al templo. Y aunque por afuera demostrara que estaba circuncidado, por dentro me faltaba mucho, me faltaba vivir esa convicción y esa vida y abrazar verdaderamente el milagro de Cristo Jesús en la cruz y no vivir
de acuerdo a mis fuerzas, sino el conocimiento pleno de Cristo Jesús. Surge entonces una pregunta, y me la he hecho muchas veces, no sé si usted se la ha hecho, ya que hemos muerto en nuestra naturaleza pecaminosa, como dice la palabra, todavía fallamos, todavía caemos. Pablo responde a esta inquietud y de una forma personal en Romanos 7, 15, 23. Leámoslo con cautela. Porque lo que hago, este es Pablo hablando, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero, esto hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Aquí está Pablo batallando y siendo sincero y decir, lo que no quiero hacer, lo que sé que está mal, eso es lo que hago. Pero compruebo que la ley de Dios es perfecta, porque es la ley, no es la que salva, sino es la ley la que me dice que estoy mal. Poderoso. 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En mí. ¿Ok? Vamos a distinguir las cosas. Y yo sé que en mí, esto es Pablo, verso 18, léalo conmigo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Yo quiero hacer el bien, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Él distingue que en mi naturaleza, en este cuerpo, en esta carne, todavía está el ser expuesto al pecado, el ser expuesto a la tentación y querer hacerlo. Pero también hay una naturaleza dentro de nosotros que es más poderosa que la naturaleza humana. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí, porque el mal que está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, en mi espíritu, en mi hombre interior me deleito en la palabra de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de la mente, contra la ley de Dios que está en mí ya, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El nuevo carácter que desea hacer el bien y obedecer a Dios, habita de todas formas en una carne que no está redimida todavía. Nuestro espíritu está redimido, nuestra alma está siendo redimida y estamos en un proceso de santificación, pero Él nos escogió y nos dio completo perdón, completa victoria y completa vida nueva. He aquí las cosas viejas pasaron. ¿Cómo vas a decidir vivir tu vida ya que tienes el poder del Espíritu Santo que te lleva a toda verdad? El poder del Espíritu Santo que pone el querer como el hacer de su voluntad. ¿Seguiremos esto? ¿Seguiremos el razonamiento de nuestra mente o seguiremos la vida que es en Cristo Jesús? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos del ojo y la vanagloria de la vida, eso es lo que el mundo ofrece. Pero Cristo ofrece vida y vida en abundancia. La carne todavía experimenta o puede rendirse a la tentación. Pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. El nuevo hombre de Pablo desea obedecer a Dios, pero con todo dijo, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La nueva creación es pura y santa. Tienes que creer eso. No podemos vivir nuevamente en la esclavitud de antes. Dios te ha dado una vida pura, una vida santa y te ha dado el poder para vivir en el Espíritu, no vivir de acuerdo a la carne. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Tenemos el poder. Antes de Cristo no teníamos el poder de fortalecernos en el Señor. Pero ahora que estamos en esta vida, en el Espíritu, Pablo nos puede decir, y yo les digo en esta mañana, fortaleceos, hermanos míos, en el Señor. Y en el poder de sus
de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, tenemos todo eso, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El que no tiene a Cristo en su vida no tiene esa opción, porque no ha confiado en Cristo, por ende el Espíritu no está. Pero nosotros que estamos en Cristo Jesús y que hemos puesto nuestra confianza en el acto de Cristo Jesús en el Calvario, tenemos el poder, tenemos la vida del Espíritu y no debemos andar de acuerdo a la esclavitud de nuestra carne, sino a nuestra nueva vida en Cristo Jesús, en el cual están escondidos los tesoros del entendimiento y de la sabiduría. Cuando creemos que el bautismo es un rito necesario para la salvación, hacemos el mismo error que estaban enseñando los falsos maestros en el tiempo de los colosenses, que decían que te hace falta la circuncisión y te hace falta el bautismo en las aguas para completar la salvación. Esas cosas son señales de lo que ya pasó adentro. ¿De qué me vale bautizarme en las aguas si adentro no he muerto con Cristo, confesado que Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitado con Él, y confesando que Él resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre, y que no simplemente es mi Salvador, pero que también es mi Señor, el que guía mi vida? El bautismo simboliza la unión que el creyente tiene con Cristo. ¿Me entiendes? Por eso un niño no entiende eso todavía. Hay que enseñarle, y vuelvo y repito, si lo quieres bautizar en las aguas a un bebé, amén. Pero asegúrate que el compromiso que tú hiciste con el Padre lo cumplas, de enseñarle, encaminarlos, orar, leerle la palabra, porque ese es el compromiso que estás haciendo, que ese niño en un futuro va a decidir por su propia cuenta: yo quiero ser uno con Cristo Jesús. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. ¿Ves? Las aguas es una cosa. El verdadero bautismo es en el espíritu. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, sean griegos, sean libres, sean esclavos. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El bautismo es solo un símbolo de esa realidad. Simboliza la identificación del creyente con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. No, mucha gente se ha bautizado, y a mí me ha pasado, se bautizó en las aguas por emoción y no entendió nada. Entonces, cuando entienden verdaderamente lo que es el bautismo, que es una identificación, es una creencia, es poner tu confianza en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, entonces dicen: ahora me puedo bautizar, y se bautizan por segunda vez. Y no importa si quieres bautizarte 1000 veces, bautízate. Pero que siempre seamos, antes de ir a las aguas, seamos convertidos, seamos cambiados, arrepentidos en nuestra mente de la verdad que significan estas cosas, ¿verdad? Él nos ha llenado de su vida y de su poder, y estamos seguros en Cristo, porque Cristo es Dios y Él es suficiente para salvarnos, perdonarnos y darnos completamente la victoria. Hoy examina a Dios nuestro corazón. Pídele al Señor: examina mi corazón, para ver si mi corazón está inclinado hacia ti. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el Señor no le ha puesto importancia a la circuncisión de la carne, sino que le pone la importancia a la circuncisión del corazón. ¿De qué te vale ir domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, a un templo, si el verdadero templo donde habita el Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros no ha sido circuncidado, removido la naturaleza pecaminosa, para que así podamos inclinarnos a la voluntad del Padre? Termino. Cristo es Dios y Cristo es suficiente. No hay que añadirle más nada al acto de Cristo Jesús en el Calvario. Hoy puede ser un buen día, y todos los días, siempre y cuando nos levantemos, es un día que puede llegar la salvación a tu vida. Confía en el Señor. No hay que ser perfectos. Confía. Comienza hoy, ¿verdad? Comienza hoy
que Él poco a poco, la obra que comenzó, te garantizo que la va a terminar. Que la paz del Señor esté con ustedes. Hermoso, hermoso día.